Hola, bienvenidos a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya, pastor de la Comunidad Nexo. Y hoy me encuentro con José Pablo, amigo, pura vida. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Pura vida. Aquí sábado de mañana, emocionados de poder grabar otro podcast y sobre todo que estamos recién iniciamos una nueva serie que hemos venido enfocando en los valores. ¿Verdad? Entonces vamos a estar estudiando por varios meses los valores de Nexo y comenzando por integridad, que de hecho la semana pasada estuvimos introduciendo el tema de integridad. Así que si no han visto o si no pudieron acompañarnos más bien el domingo pasado, pueden revisarlo en nuestras redes sociales, en la página, en nuestro canal de YouTube también está. Pero hoy queremos agregar a ese tema y vamos a seguir viendo integridad. Y lo que vamos a hacer en la dinámica de podcast de acá en adelante es usar los podcasts para ver algunos ejemplos de estos valores que vamos a estar estudiando, pero en la vida de algunos personajes bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento. O sea, queremos visitar algunos eventos, algunas escenas donde vemos personajes de la Biblia modelándonos o pasando por momentos donde se exaltan esos valores que estamos estudiando. Entonces, como les digo, vamos a comenzar con integridad. Sí. Y bueno, hay varios ejemplos que podríamos usar para hablar de integridad en la Biblia. Pero yo creo que hemos escogido, me parece casi que el más obvio, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de Daniel. Daniel, el famoso del libro de Daniel. Hay algo que me encanta de que comencemos a hablar de valores vistos en el Antiguo Testamento y que creo que es importante decir, y es que estos nos van a mostrar una manifestación de integridad de alguna persona. Puede que alguna vez, tal vez, veamos un valor visto en negativo, pero usualmente lo vamos a ver en positivo, cuando alguien sí se comportó como el valor lo determina. Pero el estudio completo de la vida de estas personas en el Antiguo Testamento siempre nos va a revelar que fueron manifestaciones de integridad, pero no la integridad manifestada. Nótese ese juego de palabras, ¿no? Nos van a mostrar que estábamos y se seguía estando en un momento no pleno, en un momento incompleto de la manifestación de Dios, pero en un momento en el que los seres humanos continuaban todavía manifestando los valores, apuntando hacia aquel que habría de mostrarlos de forma plena y completa y clara. Sí. Entonces, esto también para que siempre tengamos la claridad de no idolatrar personajes del Antiguo Testamento como que fueran nuestro gran modelo a seguir, sino que sus vidas siempre nos revelan que Jesús es el modelo a seguir y que apuntan hacia eso, ¿no? Importante, tal vez a modo de aclarar esa parte. De aclarar y de marco dentro del estudio de los valores, lo cual no obsta para nada para que alguna persona en el Antiguo Testamento pueda manifestar los valores. Y eso es lo que queremos ver ahorita, precisamente. Hablemos de Daniel. Tal vez iniciemos un poquito con contexto. ¿Sí? ¿Qué te parece? El libro de Daniel es un libro particular. Conversábamos de que está escrito incluso en dos idiomas, ¿verdad? Está escrito en hebreo y en arameo. Y no solo frasecitas, sino que está... Buenas porciones, sí. Buenas porciones. Prácticamente la mitad de Daniel está escrito en arameo. Exactamente. Entonces, y eso nos revela un poquito acerca del momento histórico en el cual sucede. Los israelitas que han creado después de conquistar la tierra prometida, tener los jueces, han solicitado un rey, viene el tiempo, las monarquías, el tiempo de lo que se llama el Reino Unido, Saúl, David, Salomón. El pecado mismo lleva hacia el reino dividido a partir de Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, a quien se le asigna la segunda parte. Se divide en el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá. Y a partir de eso vemos que estos libros de crónicas y de reyes, que no suelen ser el favorito de la lectura de todos los cristianos, ¿verdad? Pero son muy importantes. Sí. Nos van contando siempre como en espejo. Esto pasó acá, esto pasó aquí. Sí. Eventualmente el reino del norte cae mucho antes que el reino del sur, pero llega el momento en el que el reino del sur también es sitiado. Y entonces, a partir de el año aproximadamente el 605 antes de Cristo, llega un rey conocido, se llama Nabucodonosor, y este rey se lleva, entre otras cosas, el templo y demás, se lleva el know-how, el conocimiento, ¿verdad? La crema innata de esa sociedad, que son los jóvenes de la realeza, de la familia real, que tenían gran conocimiento y que eran inteligentes y hasta físicamente atractivos. Hermosos. Exactamente. Entre esos está Daniel, junto con otros, Azarías, Misael, etcétera, etcétera, que después los conoceremos más por sus otros nombres, los nombres en lengua babilónica, en lengua caldea, exactamente. Sí. Pero en ese contexto se llevan a Daniel. Estamos hablando de aproximadamente 605 antes de Cristo.
Daniel tiene como 17, 18 años, estiman Es un algunos joven. eruditos. Algo importante también de notar es que probablemente es el periodo de la historia judía más duro para ellos. ¿Verdad? Es literalmente la caída de su establecimiento. Y habla del deterioro que habían caído, Claro. que además fue profetizado. O sea, los profetas dijeron, ustedes siguen con estas idolatrías y con estas conductas y con estas cosas, se separan de Dios y van a ser borrados, van a ser, ¿verdad? Entonces hay un cumplimiento profético que pone al pueblo de Israel en el tiempo más deplorable, diría yo. Que para ellos la tierra prometida era esa manifestación de que Dios estaba con ellos, ¿no? Y Jerusalén como la muestra máxima de la presencia de Dios. El templo. En la tierra, exacto. El templo está ahí. Entonces, que los saquen y los aparten de eso tiene un efecto muy pesado. Y ese es el contexto. Me parece muy bien que lo menciones a nivel emotivo. El contexto emotivo de Daniel es un contexto lúgubre, es un contexto de... El pueblo no existe ya. El templo no existe, nuestro idioma no se va a hablar más, nuestras creencias están siendo desplazadas, ahora estamos extranjeros en una tierra, aquí no hay... ¿verdad? Todo eso es interesante también para ver la dinámica de cómo Daniel responde ante este escenario tan complejo, porque vamos a verlo en el sentido de integridad. Pero es interesante que Daniel no solo muestra estos episodios donde fue íntegro, sino que fue íntegro en las peores de las condiciones. Entonces lo hace doblemente llamativo, pensaría yo. Exactamente. Entonces vemos un Daniel que con 17, 18 años, estiman los estudiosos de estos temas, es llevado por sus habilidades intelectuales, por su digamos, apariencia física, por su perfil, exactamente. Entonces es llevado a Babilonia. Y claramente aquí está sucediendo un evento de colonización cultural. A Babilonia le interesa no solo la colonización físicamente como tal, que va a suceder unos 20 años después, sino llevarme lo mejor. Y se lo lleva. Y entonces entramos en el pasaje y si nos quieren acompañar, vamos a estar estudiando Daniel capítulo 1 y nuestra segunda parte va a ser en capítulo 6. Entonces vamos del 1, que ya cuenta un poquito de lo que hemos mencionado, vamos al 5, al versículo 5, que dice que el rey, aquí estamos hablando de Nabucodonosor, les asignó a estos jóvenes raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Y aquí el punto esencial es el tema, para este capítulo, el tema de la comida. Que recordemos que el Pentateuco establecía restricciones alimentarias bastante claras para los israelitas. No podían comer animal que tuviera la pezuña hendida, no podría comer animales, no podían comer, por ejemplo, camarones, no podían mezclar la vaca con el producto de la vaca, con la leche. Con leche. Además, una queso burguesa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas estaban muy claras para Daniel y desde luego en la mesa real no se seguía el método kosher. ¿verdad? No, para nada. Que es como mencionan los judíos, digamos, su forma tradicional de comer. No se comía kosher, se comía todo. Entonces a Daniel sabe que lo que le va a llegar ahorita posiblemente sea una queso burguesa o sea unos camarones empanizados y eso le va a generar un serio problema. Claro. Pero veamos un elemento adicional y que tiene que ser de donde parte nuestro análisis, que parte de ya vemos el contexto histórico, ya vemos el contexto social, cultural, pero ahorita tenemos que ver el contexto de la identidad, el elemento de la identidad, que es clave si vamos a hablar de integridad. Tenemos que hablar de identidad, porque solo se puede ser íntegro con quién eres. Exactamente. Respecto a quién eres. Yo no puedo ser íntegro en abstracto, tengo que serlo respecto de un elemento específico. Entonces, en el 6 dice que entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. Y esto es esencial. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías, ahora sí los conocemos con los nombres usuales, Sadrach, Mesac y Abednego, ¿verdad? Que son los otros 3 que van a protagonizar un evento. Y definitivamente las implicaciones de que te cambien el nombre están apuntando a un elemento de identidad elemental. O sea, si dejas de ser José Pablo, entonces ¿quién eres? Y alguien te pone otro nombre que además no corresponde con el nombre de la lengua, o sea, es en otra lengua, que probablemente signifiquen otras cosas distintas a lo que los nombres judíos significaban. Que hay que tomar en cuenta que los judíos tenían mucho valor en que su nombre tuviera un simbolismo o un significado. ¿Verdad? Entonces era una manera de quitarte una esencia
de identidad. Claro, Era durísimo, era ese fuerte. él que vemos al final de Daniel, de Misael, de Betel, todos hacen referencia a Dios, ¿verdad? Entonces, desde luego que estamos quitándole ese vínculo, eso parece ser la intención, y por eso hablar de una colonización cultural. Es que se puede vencer en la milicia a un pueblo, pero también se puede vencer culturalmente e ideológicamente. Y aquí, con cierto tiempo de distancia, van a suceder las dos. O sea, se va a intentar que sucedan las dos. Entonces, Daniel, hasta su identidad le cambia. Y aquí sucede un poco lo que hablábamos, que tal vez podemos retomarlo, las excusas posibles, ¿no? Claro. ¿Qué verías vos de excusa en relación con lo que podría haber dicho Daniel en este contexto? Sí, algo que a mí se me viene a la mente, como poniéndome en los pies de Daniel, es como, estoy en otra tierra, estoy entrando a un montón de gente desconocida, mi idioma es otro, aparentemente tengo otro nombre, se esperan cosas de mí. Probablemente, me parece, la tentación para todos hubiera sido, voy a hacerme a ellos. Voy a conformarme a ellos. Exacto. Voy a conformarme a esto. Me viene a la mente esta idea de Romanos, ¿verdad? No conforméis. Daniel me parece que fácilmente pudo haber dicho, bueno, ya fue. Sí. Estoy en otra tierra. Una vez escuché de un amigo, en el contexto de los misioneros, se habla de la tentación en el campo de misión. Y es interesante porque él refería a la idea de que cuando eres tentado en otro país, andas solo, nadie te ve, nadie te conoce, parece doblemente tentador, porque aquí no soy nadie. Claro. Soy alguien en Costa Rica cuando llego con mi familia, pero ¿qué pasa si entre este lugar y aquel otro soy tentado? Sí. ¿Verdad? Que yo creo que en parte son las cosas que yo veo que tuvieron que haber sido un reto para Daniel, y una tentación de decir, es más fácil hacerme a estas expectativas de este régimen, de este sistema, que hay que ver también ese trasfondo en el texto de Daniel. Está hablando de imperios. Sí. ¿Verdad? Que viene un imperio con una cultura, con un pensamiento, y está rebajando o está organizando a las personas. Y después viene otro imperio que coincide perfectamente con las visiones, digamos, proféticas de Daniel. Entonces es interesante también ver como que hay un tema en la historia de Daniel y en el texto de Daniel, hay un tema también de régimen, de sistema, de imperio y de reino. ¿Verdad? Entonces yo veo en Daniel a alguien que está resistiendo un sistema, un imperio y un reino al precio de todo, porque lo está poniendo a él entre la espada y la pared. ¿Verdad? Que son los pasajes probablemente más sobresalientes de Daniel. Alguien que por no hacerse a como le dijeron que debía, se encuentra en un entredicho. Y aquí es donde vienen los milagros, vienen las otras cosas, ¿no? Entonces, eso es como lo que veo, ¿verdad? Como Daniel resistió a la tentación de desistir, digamos, a su nombre y desistir a su identidad y caminar en integridad. No, y eso que tocas son dos puntos que tal vez solo los voy a mencionar para dejarlos ahí, generar expectativa y que terminen de ver el video. No, pero generar expectativa con el tema de, pues que vamos a ver dos elementos que cambian drásticamente en los pasajes que estamos analizando. Edad y reino o régimen. ¿Sí? Los dos van a cambiar. Entonces, dejémoslo ahí y ya casi llegamos al 6. Claro. Entonces, Daniel, que ahora se llama Belsasar, o le dicen Belsasar, se propuso, de acuerdo con el versículo 8, no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Wow. Y ese es el tema de la integridad. Daniel sabe que lo que se le sirva será diferente de lo que establecía su ley, y como él es de la realeza, podemos inferir con bastante certeza de que tenía acceso a conocimiento de la ley, de que sabía leer, sí, claro. ¿Verdad? No era cualquier hijo de vecino que estaba siendo exportado a Babilonia. Entonces, con ese conocimiento, Daniel decide mantenerse íntegro a ese. Para terminar la historia en breve, Daniel se le concede, con cierta oposición, pero se le concede comer solo legumbres. Casi a modo de prueba se le concede, es como lo entendí. Es como, ok, hágalo así y vemos. Exactamente. Y de hecho, era por un periodo, ¿no? Por un periodo que se iba a ver de 10 días. Una prueba de 10 días, de acuerdo con el versículo 12. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua por 10 días. Y de ahí revisemos a ver qué tal. Y pasan la prueba y terminan siendo mejor. Termina todo el proceso y al final llega la comparación en el momento de la verdad y se da cuenta de que Daniel y estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban mejor calificados y mejor nutridos que el resto. Y aquí
esa es la historia, ¿no? Ese es el pasaje de Daniel mostrando integridad respecto a algo tan básico como las restricciones culinarias. Pero tenemos que entender las restricciones culinarias como un elemento propio de la identidad cultural israelita. Sí. O sea, no es como ahora que alguna gente decide no comer carne o no comer tales cosas. No era algo de preferencia. No era un tema. Era algo de una observancia. Que la otra cosa aquí que es importante ver es, aquí vemos a un judío que cree en el texto, ama el texto y está mostrando integridad al texto, porque es el texto el que le manda. Aquí estamos hablando de la ley, que la otra cosa que a veces también puede llegar a confundirse, ¿verdad? Que con Dios o no sé qué. Bueno, sí, con Dios obviamente, pero en este momento es el texto, sí, el máximo vínculo y reverencia o revelación de Dios está en el texto propiamente. Correcto. Algo también que me llama la atención es que la comida en aquel tiempo, bueno, estamos hablando de la comida del rey, sí, o sea, era el top. Es negarse a lo mejor de lo mejor que ellos comían en este lugar. Pero lo interesante, que una vez escuché este comentario, era probablemente la comida del rey había sido sacrificada u ofrecida en nombre a otros dioses. Entonces también hay un elemento no solo de esta idea de no contaminarme y de guardarme puro, sino de que mucho de esta comida y estos probablemente las carnes y las cosas venían de un ejercicio de sacrificio a otros dioses. Entonces también hay como un sentido sacro, ¿verdad? Como no participar de lo que fue ofrecido a nombre de otros dioses que no es el Dios de Israel, ¿verdad? Entonces eso también eleva la sensación de por qué era tan importante para ellos. Y porque era un elemento entonces no de preferencia, no de gustos, sino de identidad. ¿Por qué lo podemos entender como un elemento de identidad a partir del cual Daniel decide entonces ser íntegro con su identidad? Y aquí ya, viendo la historia, entonces podemos desgranar un poquito acerca de algunos principios que nos modela, algunas realidades. Tal vez la primera es, Daniel, en primer lugar, conoce su identidad. Y ese es el punto base. Sabe de dónde proviene su identidad y cuál es. De lo contrario, se hubiera ido con cualquier opción. Sí. Y aquí rescato esta parte. Daniel tiene 17 años aproximadamente. Entonces estamos con un joven con una visión muy clara de identidad. ¿De quién es? Lo cual ya es valioso. A los papás, los que son papás, debería poder recordarles la importancia de que sus hijos tengan clara su identidad desde muy temprano. Porque muy temprano ya van a llegar situaciones que les pongan en duda su verdadera identidad. Claro. Una forma también en la que yo veo que vale tal vez la comparación es todos, incluyendo los más jóvenes, estamos expuestos a esa colonización o a esa influencia ideológica. Sí, correcto. En otro sentido y en otra manera o en otra proporción, pero igual afectados, ¿verdad? A ideologías, a creencias, a nuevas posturas y a nuevas tendencias en la sociedad. Claro. Y es un gran reto decir, porque tengo este valor de integridad, porque tengo este principio, muestra carácter, que es la otra cosa que veo. O sea, es alguien con 17, 18 años que tiene el carácter de decir, hagamos una prueba, pongamos a prueba lo que crees con respecto a lo que yo creo. Habla de alguien que tenía carácter. O sea, ¿cómo puede alguien tener tanta seguridad en torno a eso que él quería ser íntegro? ¿Verdad? Entonces habla de alguien que tiene certeza, tiene carácter, tiene seguridad, tiene confianza en que lo que le han enseñado y en el contexto que ha crecido y que ha entendido, esta es la verdad. Y la defiende y la sostiene. Eso me parece increíble, el carácter. Daniel. Aquí debe haber, yo pensaría en inferir, el texto no lo dice, pero una crianza bastante orientada, una crianza bastante definida, ¿no? Por parte de él. No lo podemos confirmar. Vamos a ver. Podría ser que Daniel hubiera quedado huérfano a los 2 años, no lo podemos saber. Sí. Se evidencia. Pero se evidencia en sus rasgos de personalidad elementos de crianza, y eso es un gran reto para los padres en esta realidad. Recordando algún video que en algún momento vimos vos y yo, de un pastor estadounidense muy conocido que hablaba de que en estos tiempos la realidad máxima o la necesidad máxima de esta generación es su identidad. Sí. Es donde está buscando, donde está hurgando a ver qué es. Y los padres no pueden hacerle, como en algún momento dijimos, tercerización de servicios, ¿verdad? Outsourcing a ese tema, sino que corresponde una constante referencia a la identidad propia, la identidad en Cristo y su identidad como hijos de los jóvenes, precisamente. Sí. Eso es esencial. Tal vez ese es el primer punto, y los primeros 2 puntos, perdón. Y el tercer punto que tal vez vemos acá es que hay una dimensión frente a terceros de la integridad. Porque aquí
encargado de los eunucos, el jefe de los eunucos, sin duda alguna, tuvo un shock y dijo, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es la razón? ¿Qué sucederá? La Biblia no nos cuenta más conversaciones, pero sí ve con claridad que hubo un diálogo entre ellos de por qué estaba pasando eso, o sea, de qué era el tema, a final de cuentas, ¿no? O sea, nos dice que podría pasar esto otro, que había riesgo, que no sé qué. Entonces, la integridad se manifiesta frente al exterior también. Queda como expuesto. Sí. ¿Verdad? Tu integridad. En este caso de Daniel, hasta se puso a prueba. Sí. O sea, si es cierto esto que estás aseverando, vamos a ponerte a prueba. Que me encanta porque el texto dice que se encontraron más sabios, ¿verdad? Más inteligentes, con entendimiento. Entonces me llama la atención porque de alguna manera vemos integridad asociado con otras características de alguien íntegro. Por lo general, alguien íntegro suele ser sabio y suele ser prudente y suele ser alguien que entiende mejor las cosas. Entonces no es fácil forzar conclusiones como estas en el texto, ¿verdad? O sea, su caminar en integridad le distinguió en sabiduría. Ya solo eso dice un montón. Sí. O sea, ¿por qué caminar en integridad? Integridad te hace automáticamente, te hace sabio, te hace prudente. Y la gente va a reconocer, vas a sobresalir cuando vives en integridad. El que no se conforma con lo sistemático a lo que es ofrecido, va a resaltar. Y Daniel y sus compañeros, sus amigos, estaban en un punto donde estaban expuestos y la gente pudo constatar que lo que ellos estaban diciendo no era solo un parecer o una preferencia. Había una verdad intrínseca en por qué hacerlo de esta forma. Que me recuerda a lo que mencionaba la semana pasada, de cuando Juan el Bautista tiene un momento de duda en la cárcel o no sabemos si de desesperación o algo y manda a preguntarle a Jesús, ¿sos o no sos? Sí. O esperamos al próximo a ver qué. Y Jesús lo que le dice, en vez de decirle, como vos decías la semana pasada, en vez de responderle, sí soy, ¿verdad? Le dice, vea, ponga atención, esto está pasando, ¿verdad? Sí, los actos. Entonces, ese punto frente a terceros es bastante claro, bastante claro. Buenísimo. Daniel 605 antes de Cristo aproximadamente, y vamos a corrernos porque es un viaje como de 70 años, casi lo que tenemos que dar hasta Daniel 6. Así que si gustan, están con sus Biblias, pasemos a capítulo 6 y veamos de ahí. Este es el contexto histórico del brinco que acabamos de dar, que son 5 capítulos en la Biblia, 70 años en la vida real. Los babilonios son conquistados por el imperio de los medos y los persas, conocido como el medo-persa. Y entre eso ubicamos a una figura importante, Ciro, a quien incluso los profetas mayores ya habían mencionado de forma clara que iba a ser, Dios lo llamaba su siervo. Ciro, mi siervo, porque iba a liberar a su pueblo. ¿Qué en efecto sucede? Ciro, el imperio medo-persa, es menos opresivo que el imperio babilónico y por ende les daban la posibilidad a los esclavos y a las personas que habían exiliado de regresar y se da el retorno. Los primeros, ¿no? Los primeros expediciones. Exactamente, precisamente. Y vamos a tener algunas expediciones de regreso hacia Jerusalén y hacia sus tierras de pertenencia. Daniel, que tenía aproximadamente 17, ahora va a tener casi 90, ¿verdad? Ya va a andar por 80 y pico, 85, 86. Y eso no se lee en el texto, pero es algo esencial que podamos comprender porque nos toca de una vez el primer punto, y tal vez antes de leer el texto ya lo mencionamos, y es la integridad es una lucha de por vida. Sí. Con 17 años vas a tener algunas manifestaciones de esa lucha, y con 85 tal vez tenés otras, pero sigue habiendo manifestaciones de la lucha contra la integridad. Y aquí es interesante ver la dinámica de un Daniel con 17 años en un contexto histórico, un sistema político, en un imperio. Y aquí vamos a ver otro Daniel, por decirlo así, 90 años, entrado en edad, con otro imperio, otras creencias, otro montón de cosas, pero una integridad que parece intacta. Precisamente. ¿Verdad? Precisamente. Así que en lo que pasa es que hay otros consejeros del rey y ellos la tenían contra Daniel. Claro. Y lo que quieren es ver cómo lo agarran en una falta de integridad, precisamente. Cómo quieren encontrarlo en una falta. Y dado que estaban convencidos de que no lo iban a lograr, entonces se inventan una matráfula para que lo que se promulgue como una ley sea contrario a lo que ya saben que Daniel hace. No es que lo iba a comenzar a hacer, sino que ya era un comportamiento. Toda la intención era dejarlo en evidencia. Exactamente. O sea,
Que es interesante porque me hace pensar porque estamos hablando de una ley, era un decreto. Sí. Es interesante cuando algo viene con esa intención política y de régimen, pero atenta con un valor o un principio. Sin duda. Que en la historia del cristianismo lo vemos repetidas veces. O sea, Sí. cuando hay algo de ley que atenta con creencias. Y lo estamos viendo y creo que lo vamos a seguir viendo también en nuestra sociedad. En otro podcast mencionamos los tiempos de la persecución previa a Constantino, donde vimos varios de esos ejemplos de que se promulgaba algún tipo de normativa que iba en contra de lo que se sabía que los cristianos hacían. Sí. Hemos tenido un gran tiempo del cristianismo, llamémosle, siendo aceptado socialmente de una forma u otra, y es probable que en las próximas generaciones, en los próximos años y décadas, comencemos a ver este tipo de cosas. Y me parece que ahí ejemplos como el de Daniel van a ser muy importantes para la iglesia de recordar. Totalmente. Se expide un decreto de que no se podría, se tenía que exigir que cualquier persona que adorara a otro dios u hombre que no fuera el rey Darío sería castigado. Sí, y el castigo era foso de los leones, o sea, muerte precisamente, garantizada. Y entonces se emite el decreto, se aprueba, que no puede ser revocado, ¿de acuerdo? No existían el concepto de reforma legal. Sí, no habían fallos técnicos ahí. Exacto. o que vos pudieras decir, abrogo la ley que ya se había promulgado, sino que esta era una consecución de leyes que se mantenían en el tiempo. Sí. Y Daniel se entera de la publicación del decreto y va y hace lo que sabía que tenía que hacer. Sí. Se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Daniel sigue haciendo lo que ya era propio de su identidad, ¿verdad? Y que era en alabanza a Dios. Y aquí tal vez es un elemento esencial. Lo que él hacía era orar y alabar a Dios. No era que tenía comportamientos contrarios al régimen cultural del momento. Y él dice, no, es que ese soy yo, voy a seguir haciéndolo porque eso es continuo. Son elementos propios de su identidad en Dios. Entonces no es como que si a mí me gusta comer chicle y tirarlo en el zacate, llego a Singapur y me doy cuenta de que ahí a ustedes le pegan con un palo si hace eso, porque la multa es altísima. Y yo digo, no, es que yo soy íntegro, entonces yo que como chicle siempre y yo voy a botarlo aquí. No es ese tipo de integridad respecto de costumbres generales propias de la cultura, sino que es una integridad respecto de tu identidad en Cristo, bueno, en Dios, sí. ¿verdad? En tu relación con ese Dios al que conocías. Algo interesante es que dice que 3 días, 3 veces al día acostumbraban a hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo oraban? Bueno, se sabe que oraban el Shema. Sí. Es interesante porque el Shema dice, escucha, Israel, escucha. El Señor tu Dios, uno es. Y solo a Él adorarás y con toda tu mente, y con toda tu fuerza, con todo tu alma, con todo tu corazón. Que es interesante porque la misma creencia y la misma oración le aclara otra vez lo que se le está poniendo a prueba, ¿no? Ve y adora a esta otra figura con cortes de deidad, que era como eran los reyes. Realmente eran casi reconocidos como dioses. Es interesante cómo él insistía en su creencia, seguía en su oración, en su exaltación, y probablemente lo que está orando le vuelve a recordar, sí, es que yo tengo un Dios que es único, que es verdadero, y escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Verdad? Entonces me llama la atención porque lo que está haciendo él le aclara a él mismo, o le vuelve a reforzar él mismo que este es como debe hacerse, ¿verdad? Esta es como la obediencia de Daniel manifestado en lo que ya él venía haciendo, como decías. No fue algo que comenzó a hacer porque vino el edicto, sino que era de su experiencia de vida. Él continúa en eso, que al final habla de qué tan convencido está él de lo que él ha creído, ¿verdad? Y además ya habían pasado cosas en su vida que le volvían a afirmar. Escucha, oh Israel, escucha, oh Daniel, Señor tu Dios. ¿Verdad? Como esa idea me gusta mucho. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Se dan cuenta, ya lo hacía, lo denuncian. Darío, con gran pesar en su corazón, sabe que la ley no puede ser revocada, tiene que ejecutar. Llevan a Daniel al foso de los leones, pasa la noche ahí, cuando abren la puerta, sigue vivo. Sí. No ha pasado nada. Y él hasta logra testificar respecto de, ¿no? O sea, logra hacer al final, e incluso echan a los que habían... los que habían hecho la matráfula, los echan a ellos, y Darío dice...
He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. O sea, es un gran elemento de testimonio, su nivel de integridad. Pero aquí tal vez un par de puntos, podemos ir ya desgranando la parte de los principios que vemos. Esta parece una manifestación, perdón, de integridad más personal. Aquí Daniel no estaba yendo a orar en la plaza para que todo el mundo viera, sino que lo hacía en su interior. Y esta es la dimensión íntima de la integridad, ¿no? La personal, la de yo conmigo mismo. Había en esa historia de este muchacho japonés, de origen japonés, que su papá estaba con él esperando en la calle. Hay un semáforo en rojo, no cruza, y el chiquito le dice, pero crucemos porque no viene nadie, toda la calle está libre, y el señor le dice, no podemos cruzar. Le dice, ¿por qué no? Porque el niño le dice, pero nadie nos está viendo, crucemos. Y el señor le dice, papá, es que yo me estoy viendo. Al final de cuentas, de integridad respecto del ámbito más personal. No hay forma de que yo pueda burlar a mí mismo, a mi circunstancia. Y sobre todo, ese ejemplo no es cristiano, pero en nuestra realidad como templo del Espíritu Santo, menos aún que puedo burlar al Espíritu Santo. Sí. Tal vez logre alguna vez burlarme a mí mismo, pero el Espíritu Santo sí, como un engaño. Como un engaño personal, exacto, pero el Espíritu Santo nunca. No, jamás. Estamos evidenciados. Alguien por ahí decía también, ¿verdad?, que la integridad, el ámbito donde la integridad se torna irrefutable es si yo soy la misma persona cuando estoy en público que cuando estoy en secreto. Sí. ¿Verdad? Es una característica de alguien íntegro. Sí. Si se manifiesta esa misma persona con esos mismos valores, ¿verdad? Y sí, me encanta esa idea porque la integridad queda manifiesta en mi experiencia personal, en lo íntimo, y queda manifiesta ante los ojos de las personas, en dos formas distintas, digamos. En dos formas diferentes. Entonces, chivísima, como a partir de 2 pasajes en Daniel vemos temas de edad y la integridad siendo una lucha a lo largo de. Eso nos debe recordar, me parece, nuestros espacios de vida, en los que definitivamente es probable que estemos teniendo luchas de integridad. Y eso tal vez es algo esencial del valor que hemos querido rescatar, y el valor está ahí, es algo a lo que debemos aspirar siempre y es nuestro estándar. Pero a su vez también es de esperarse que estemos luchándola por ser personas. Por la naturaleza, dices. Exactamente. Luchándola por ser personas de integridad, luchándola por ser personas de los otros valores que hemos de estudiar en los próximos meses. Sí, a mí me encanta y tal vez que para mí es un ejercicio que obligatoriamente debe hacerse. Y bueno, ¿y Jesús qué? Bueno, Jesús es este hombre, con apariencia de hombre que viene enviado por el anciano de Días, que esta es la visión de Daniel, que dice que va a venir a instituir un imperio que no va a tener fin, ¿verdad? Un reino. Entonces, me gusta mucho porque Daniel profetiza de la manifestación en este sentido de imperio y de reino que viene a manifestar Dios a través de su Hijo Jesús, él sufriendo los imperios y pasando los imperios, pero resistiéndolos. Y en el peor, como decía al inicio, en el peor de las circunstancias, él tiene la gran gracia de poder ser un profeta que habla esto, que además habla a los imperios, habla a las naciones. Viene un rey de reyes, un rey justo, ¿verdad? Entonces me encanta porque Daniel señala a este rey todopoderoso, el rey Jesús, que viene justamente a instituir un imperio, un reino no perecedero. ¿Verdad? Entonces esa parte también, ya desde una vista más global del texto, es un Daniel que señala a Jesús de una forma espectacular. Claro, ¿verdad? Sin duda alguna. Quisiera tal vez un último punto de este capítulo 6 es que Daniel es librado del foso de los leones, ¿verdad? No se lo comen los leones. Su integridad permitió el respaldo de Dios en este caso específico respecto de el castigo que estaba sucediendo por toda la historia que contamos. Pero no siempre ha sido así. No todos los casos bíblicos de personas que actuaron íntegramente terminaron en eso. Les fue bien. Voy a poner 2 o tal vez 3. El primero, Juan el Bautista. Juan el Bautista actúa de acuerdo con lo que debía hacer, su función como de aquel Elías que debía venir. ¿Y cómo termina? En una cárcel, cortándosele la cabeza por la razón más sin sentido del mundo. Sí.
Bueno, fue como fue otro dicto, porque otra vez está el rey en un entredicho de que si haces esto, entonces pídeme lo que quieras. Exacto. Y otra vez por la boca está al final condenando. Precisamente. Juan, y Juan muere de la forma más inútil del mundo. Muere ahí, en una cárcel, sin decir nada. Le cortan la cabeza porque una muchacha lo pidió. ¿Cuál es la razón detrás de...? Sí. El otro es Pablo, que en su momento, en algunas cartas dice que él sabe que Dios lo va a librar de esta. Pero en otras cartas dice, yo creo que ahora sí estoy a punto de ser vertido como una ofrenda agradable. Este es mi momento de... Wow. Así que haber actuado íntegramente en diferentes momentos no le garantiza tampoco, ¿verdad? Sí. El que iba a ser librado de... Y el tercero, tal vez el más claro de todos, es Jesús mismo. Totalmente. Su integridad plena lo llevó a ser crucificado. Y lo vimos en el estudio el domingo pasado, de que llega un falso testimonio. Sí. Y le están cuestionando hasta que es condenado por falso testimonio. Y al final lo condenan por ser quien dice ser. Exacto. Cosa que es cierto. Exacto. y con el falso testimonio y el señalamiento de todos los demás. Ya nosotros obviamente sobreentendemos que este era el plan, no era el plan de ellos, era el plan de Dios. Correcto. Para la humanidad. Correcto. Entonces hay un valor también, creo que aquí hay una cosa importante es, debemos hacer las cosas bien porque es lo que corresponde, no solo para que nos vaya bien. Creo que ese es el punto, al final de cuentas. Pero creo que en la cultura cristiana evangélica se ha dimensionado mucho la idea de que te tiene que ir bien porque te tiene que ir bien porque sos creyente. Porque si no, no fuiste íntegro, porque si no fue que tuviste una falta. Exactamente. Entonces, al final, creo que vivir los valores, hablando de valores, en función de que me vaya bien, se termina siendo un ejercicio medio religioso. Sí. Ensimismado. Estoy de acuerdo. Y como un ejercicio, al final, como que entonces lo hago no por convicción, lo hago por trueque, ¿verdad? Como voy a hacerlo, pero para que me multipliquen las finanzas y para que se me abran puestos y un montón de cosas. Y bueno, eso no es el fondo de... Los principios se viven por los principios en sí y porque exaltan el origen mismo de esos principios. Exaltan la virtud, lo bueno, todo lo que es bueno. Piensen en eso, ¿verdad? Vivan en eso. Entonces yo creo que tal vez hay que recordarnos a todos que los valores están ahí para vivirlos porque es lo que corresponde. Es el estándar de Dios. Cuando los vivimos y nos apropiamos de ellos, se exaltan a Dios. Bueno, este caso de Daniel, ¿verdad? Que todos alabaron y todos reconocieron el Dios de Daniel como el Dios de todo, ¿verdad? Como, eso era algo súper poderoso, ¿verdad? Y, en el último pasaje dice que fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro. Y yo creo que es eso, ¿verdad? O sea, habrá momentos donde tu actuar te va a hacer caer en gracia con un grupo de personas, pero también tu actuar te va a hacer caer en señalamientos por otro grupo de personas. Y ahí es donde tenemos que decidir vivir en integridad y vivir con los valores, no importa lo que pase, ¿verdad? Sobre todo en una sociedad donde llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces pareciera que podríamos vernos en la tentación de Daniel, que es mejor hacernos conforme a ellos y dejar que, bueno, y hablemos otro idioma, bueno, pensemos otra cosa, replanteemos nuestros valores, ¿verdad? Que es otra cosa que yo he visto, ¿verdad? Ahora hay valores que suenan bien, pero en el fondo no sé si tienen algún sentido. Sustento. ¿Verdad? Y el parámetro, o más bien, el punto de comparación siempre es, ¿se sostienen bíblicamente o no? Sí. ¿Se sostienen con la revelación frente al carácter de Jesús o no? Sí. Básicamente esos son nuestros puntos de comparación. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, qué bueno poder meternos en un texto como este. Sí. Es súper, bueno, es un texto complejo, honestamente. Claro. Pero bueno, les retamos para que puedan estudiar aún más en profundidad el libro de Daniel. Hoy nos sirvió como un referente y un par de eventos de integridad, pero al final el reto es que nosotros podamos vivir en esa integridad. Así que recuerden que estamos hablando de cómo, pensando en estas preguntas de cómo está nuestra integridad en identidad, cómo está nuestra integridad con respecto a nuestras palabras, lo que decimos y lo que hacemos, y cómo está nuestra integridad con respecto al propósito, ¿verdad? Que en este texto se deja entrever también muy bien. Así que bueno, los invitamos a que puedan seguirnos en redes, puedan estar pendientes de lo que estamos compartiendo con ustedes y de una vez invitados para el 23 de octubre, que tenemos nuestra celebración, que será la próxima semana. Así que gracias por tomar el tiempo de escuchar, de ver. Bendiciones para ustedes y todos en casa. Hasta luego. Nos vemos. Chao.